Sí. ¿Eso? Ah. Bueno, mi nombre es Daniel Olesker, soy economista. Trabajé acá, en este instituto, desde su fundación hasta el 2005. Fui director de investigación. En 2005 me fui al gobierno, fui ministro de Salud Pública y de Desarrollo Social con Mujica. Y al terminar el gobierno Mujica, dejé el gobierno y volví al cargo que tenía aquí en el instituto. Sobre, quizás ya lo hablaron. Historia, actualidad de la central. Ah, Daniel. Andiamo in contatto? Sí. Ciao. Quizás ya lo hayan hablado otros compañeros. En Uruguay, digamos, durante los años 90 se habían desarticulado todos los mecanismos de negociación colectiva que funcionaron antes de la dictadura y después del 85 al 91. Durante la década del 90 se desarticularon todos los mecanismos y en el 2005, cuando asume el Frente Amplio, retoma los mecanismos de negociación colectiva, incluso aprobando una nueva ley más ambiciosa que la vieja ley con la que se funcionaba antes de la dictadura. Bueno, algunos compañeros ya lo habrán dicho, pero los resultados han sido muy importantes. El salario real creció de manera muy relevante. El mayor impacto estuvo en el crecimiento del salario mínimo nacional, que era algo así como $50 cuando asumió el Frente Amplio, y hoy está en cerca de 500, digamos, 400 y algo. Y eso empujó mucho todos los salarios de las ramas que ganaban menos, vestimenta, servicio doméstico, sector rural, que ganaba muy poco. Como el salario mínimo legal aumentó, eso obligó a aumentar los salarios. Y a su vez hubo una expansión importante del empleo en este periodo, ¿no? Entonces, en realidad hubo una redistribución del ingreso a favor de los trabajadores, digamos, en este periodo. Y el funcionamiento de esa parte de la negociación, que fue la negociación salarial, fue muy buena. Por lo menos hasta 2013 fue exitosa, mejoró el salario real. Hoy estamos en una situación distinta, ¿no? Es decir, hay menos disposición del gobierno de incrementar los salarios, hay como menos actitud proactiva. Pero bueno, jugó su rol. Pero tú preguntabas sobre otros mecanismos de negociación. Al mismo tiempo que se hizo la negociación colectiva, se hizo el diálogo por la seguridad social. Eso. Y se hizo la reforma de salud, en la que me tocó participar. De hecho, fui un poco uno de los principales creadores de la nueva reforma del sistema de salud aquí. Se hizo también a partir de una cosa que se llamó Consejo Consultivo para la Reforma de Salud, en la que participaban las instituciones que prestaban servicios de salud, que en Uruguay no son seguros privados, ¿no? Son unas cosas, son como unas mutualistas, es una cosa media extraña propia del Uruguay, pero en principio son sin fines de lucro, digamos, ¿no? Participaron los trabajadores, participaron las organizaciones de usuarios, participó la Universidad de la República, bueno, y nosotros los que estábamos en el gobierno. Y eso construyó un sistema nuevo de salud, lo que se conoce como la reforma del sistema de salud, que además venía, en el PIT-CNT se había elaborado una propuesta de reforma de salud, y en el sindicato de los médicos también, y se tomaron esos elementos para la construcción de la reforma. Yo había participado en la elaboración de la reforma en el movimiento sindical previo al gobierno. Y luego, ese consejo consultivo... Era aquí que ustedes se reunían. Sí. En esta sede. Bueno, estábamos en otra, ¿no? Esta todavía no existía. No, esta es de hace 10 años, en otra. Y luego, la propia reforma de la salud instituyó un organismo oficial, público, que se llama Junta Nacional de Salud, en la que los trabajadores y los usuarios participan en el gobierno del sistema. O sea, ya no es un diálogo, digamos, ¿cómo te voy a decir?
de trabajo, sino es un organismo público oficial en la que un delegado sindical y un delegado de los usuarios y un delegado de las mutuales forman parte de ese organismo de conducción, ¿no? Son 3 en 7, digamos, ¿no? Después, en el caso de la seguridad social, también hubo un diálogo sobre la seguridad social. También los trabajadores, los jubilados y las empresas forman parte del organismo de dirección de la seguridad social. O sea, los trabajadores votan y eligen un miembro en el directorio de la seguridad social. Y muchas de las propuestas que se hicieron en este periodo, por ejemplo, la inclusión de años por hijo para las mujeres en la jubilación, o sea que por cada hijo que tuvieran se les computaba como un año menos de trabajo, el cambio en el seguro de desempleo que se modificó, digamos, haciéndolo más progresivo, digamos, bueno, la baja de la edad de retiro, que era de 65, pasó a 60, todas esas propuestas que después las definió el gobierno, surgieron de ese diálogo de la seguridad social. O sea, en los 2 primeros periodos de gobierno del Frente hubo intenso trabajo, digamos, en mesas de negociación, algunas con efecto vinculante, o sea, en la toma de decisiones, y otras de debate, que después algunas se tomaban y otras no. También hubo un Congreso Nacional de Educación que participaron los docentes, las gremiales de estudiantes y el gobierno, de la que salió una ley nueva de educación y algunas sugerencias para la política educativa. Y otra vez, en el organismo de conducción de la educación en el Uruguay hay un representante de los docentes elegido por sus pares, digamos, ¿no? O sea, en síntesis, en los 2 primeros gobiernos del Frente, te podría decir que en esos 10 años la participación social, a veces en mecanismos de diálogo, a veces en mecanismos de decisión, a veces en mecanismos de coyuntura que se convocan para un objetivo específico, fue muy importante. Y eso se expresó en resultados después en términos de los resultados de las políticas públicas, digamos, ¿no? Muy interesante. Sobre la negociación colectiva salarial, bueno, lo que te haya dicho Iván y seguramente Graciela Mazzucchi, que ha hecho históricamente un seguimiento te puede decir muchas más cosas de la chiquita de la negociación colectiva, digamos, ¿no? Porque ella, a través de su trabajo, Agora, oggi com'è che funziona il sistema di salute no Uruguay? Bueno, hoy funciona así. Hay un sistema único de salud, que no es el SUS brasileño, porque el SUS brasileño es solo estatal, ¿no? Es un sistema único que tiene acá la plata y acá la prestación del servicio. Entonces, la gente aporta a este fondo un porcentaje de sus ingresos, ¿se entiende? Sí. O sea, de mi salario, un 4,5% va a este fondo, un 6% si tengo hijos, y así, ¿no? Y luego, estas personas vienen para aquí y eligen un prestador de salud. Eligen quién quiere que le atienda la salud, que tiene que ser una única institución. No es que eligen esto para la internación, esto no. Eligen uno solo, que es una institución de salud. Puede ser pública o puede ser mutual. Puede ser mutual. La eligen. Eligen, porque yo soy de la mutualista del sindicato médico. El sindicato de los médicos tiene una mutualista histórica. Cuando nací, mis padres me hicieron, así que te puedo imaginar los años que tiene. Ma la prestadora del servicio da mutualista è privata? Es privada, sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Entonces yo elijo esa prestadora y entonces este fondo le paga a este prestador. ¿Y cómo le paga? ¿De acuerdo a lo que aportó la persona? No, la persona le paga según la edad y el sexo, según el riesgo sanitario de la persona. Entonces, el mecanismo, que hago así porque es un triángulo, ¿no? Tiene un doble mecanismo distributivo, porque los que aportan más son los que ganan más y los que aportan menos son los que ganan menos, pero luego a la hora de atender depende, la mutualista recibe más por los viejos y por las mujeres y menos por los varones y por los jóvenes. Entonces hay un doble mecanismo redistributivo. Bueno, así funciona, digamos, ¿no? Todavía igual este grupo de población son 2.600.000 personas, o sea, hay 700.000 que como son informales y no son contributivos, se atienden directamente en el prestador público sin acceder a este mecanismo, digamos. Pero de cualquier manera tienen la atención bastante similar a la que tienen.
ahora que estamos discutiendo el programa para el próximo gobierno, estamos discutiendo cómo asegurar a estos 700.000, digamos, que por ahora se financian con rentas generales del Estado, digamos. Sí. Pero así funciona el mecanismo. Te diría, si conoces algo de los modelos europeos, Sí. es un modelo bismarckiano. Bismarckiano. Es un modelo bismarckiano total. Il Parecido al bismarckiano. alemán, parecido al israelí, parecido al francés, Sì, sì. de ese estilo. Sì. No, il modello bismarckiano funziona in questi paesi. Sí. In Olanda funciona bene, in Austria. Y todas estas instituciones tienen un programa de salud que cumplir que está definido, se llama Plan de Atención en Salud, y tienen un vademecum de medicamentos obligatorios que tienen que dar. O sea, es igual Sì, para è todos. bismarckiano. Total. È interessante. Interesante. Cambió mucho la vida de la gente en salud. O sea, no porque yo haya estado, pero si tú preguntas, la reforma de salud en general en el gobierno del Frente es reconocida como la reforma más potente, digamos, ¿no? No, ma chegar a un modello socialdemocrata talvez era ter un SUS come nos paesi scandinavos, na Italia talvez era demais. El SUS es beberigiano, claramente, ¿no? El SUS es un sistema de Beveridge, digamos. Sí, un un sistema de... ¿no? Lo que pasa que eso te exige tener un sistema beberigiano, exigía tener mucha plata para poner. Si no te pasa lo que el SUS, que finalmente la cobertura es muy parcial. È muy parciale. Entonces con el modelo bismarckiano, nosotros teníamos plata del Estado, pero sobre todo plata de los contribuyentes que ponían al fondo, ¿no? Eu que tento explicar aos meus alunos. Vou mostrar esta entrevista Sim. para explicar aos meus alunos Sim, de políticas claro. públicas. Sim, porque mais é o que Lo que tento pasa fazer a lo que pasa Obama. es que tenés que tener en cuenta que Uruguay es un país donde siempre, desde 1943, la seguridad social fue muy potente. O sea, había mucha formalización del trabajo, hasta los 90 la formalización era arriba del 90%. Casi todas las contribuciones dependían de o sea, Uruguay era un país muy asociado a la seguridad social. 95% de las personas tienen ingresos jubilatorios, los mayores de 25 años, algunos contributivos y otros no contributivos. Entonces era muy difícil hacer un sistema de salud que no estuviese ligado a la seguridad social. Escuta, o sindicato apoia este sistema, non tem política de proposta diferente no ¿Quién? sindicato. No, de hecho, como te decía hoy, la propuesta esta de los tres triangulitos nació en la Federación Uruguaya de la Salud, que es el sindicato de la salud, y el gobierno lo tomó. No, a medida que se va implementando empiezan a haber diferentes puntos de vista. Sobre todo hay un tema que para los sindicatos está siendo complicado para la gente, ¿no? Que es el peso que todavía tienen los copagos, ¿no? O sea, la gente tiene que, cuando va a comprar un medicamento, cuando se va a atender, paga un ticket por ello. Y todavía, a pesar que eso se bajó bastante con la reforma, era muy, muy importante, todavía sigue siendo como una barrera de entrada. Entonces, ese es un problema. Y después hay problemas presupuestales porque, si bien creció mucho el presupuesto en salud en Uruguay hasta el 2014, hace 3 o 4 años en este tercer gobierno está estancado. Pero bueno, ese ya es un problema adicional. O problema è la qualità della salute è la mesma in Uruguay todo o in Montevideo un poco migliore? O in Montevideo è un poco migliore la qualità das prestações de saúde o en el interior? En teoría no. En teoría no. En teoría no. Pero lo que pasa que en el interior a veces hay cierta distancia, digamos, con el prestador de salud, ¿no? Sí, o sea, claro. Y claro, y hay a veces superposición de servicios y a veces faltantes servicios. En el pueblo que es mi esposa son 8.000 habitantes y hay 3 puertas de emergencia, pero no hay ningún bloque quirúrgico. Entonces, es un poco peor el interior de Montevideo, pero por razones más, y sobre todo, por ejemplo, recursos humanos. Cuando yo estuve en el ministerio, tuvimos un gran conflicto porque al norte del Río Negro, que es la parte norte del país, no había anestesistas, no había urólogos, no había, o sea, porque, claro, el sistema creció tanto que empezó a haber una demanda de médicos en las zonas metropolitanas que la gente dejó ir al interior del país. Entonces hay problemas
hay diferencias en la accesibilidad, aunque en la teoría no, porque teóricamente Sí. todos tienen que cumplir el mismo programa de atención, ¿no? E sobre educação, o sindicato que tem proposta sobre educação? Não sei se pergunta pela pessoa. Sí, tienen. Ahí no es un terreno que me he movido mucho. Ajá. Ahí hay una propuesta, hay otra vez, igual que en salud, hay un tema cuantitativo y un tema cualitativo. El tema cuantitativo hay una propuesta bastante homogénea, que es ir hacia el 6% del Producto Bruto Interno en educación. Cuando asumió el Frente era el 2,5%, el Frente lo subió al 4,5% y ahora se proponía subirlo al 6%. Pero estamos lejos, estamos en el 5%. Ahí hay una propuesta. Y dentro de ello incluir una parte importante para investigación y desarrollo. Uruguay es un país muy importador de tecnología, ¿no? Acá se produce muy poco. Hay una dependencia tecnológica. Y después hay propuestas más cualitativas. A mí desde el Ministerio de Desarrollo Social me tocó trabajar bastante programas de inclusión, o sea, gente que estaba fuera del sistema educativo para que retornara, sobre todo jóvenes, esos que mal se llaman ni, ¿no? Que no estudian ni trabajan, digamos, ¿no? Y en eso sí se ha trabajado bastante en proceso de inclusión, pero sobre propuestas programáticas de contenidos educativos, yo la verdad que no conozco. No sé tampoco si los sindicatos de educación tienen mucho, te quiero decir, pero bueno, eso... No, tá bom. No, io já responderam quase tudo. Não? Mas esta questão do Bolsonaro, eu vejo muitos jornais, aqui é tudo Bolsonaro nos jornais, nas bancas. Total. Tem uma onda. Y porque es un fenómeno, porque É um fenômeno. raro, ¿no? Entonces, o sea, supongo que los medios, que además son todos de derecha, ¿no? Es decir, quieren responder, o sea, porque ¿qué es lo que dicen los diarios? ¿Quiénes son sus ministros? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con la economía? O sea que Uruguay tiene una gran influencia en Brasil, ¿no? O sea, Brasil sobre Uruguay, ¿no? Hoy es el segundo principal comprador detrás de China, pero fue el primero históricamente. De hecho, la crisis del 2012 en Uruguay fue resultado de la devaluación del real de enero del 99. Por otro lado, tiene mucha influencia política. Pepe Mujica, ¿no? Dijo una vez que había que subirse al estribo del ómnibus de Lula, digamos, ¿no? O sea, que había que ir atrás de Lula, digamos, eso quiso decir. Y de hecho, en el periodo anterior se hicieron bastantes acuerdos importantes con Brasil, porque ¿cuál es el punto? Uruguay exporta muchas commodities al mundo desarrollado, pero Argentina y a Brasil logra exportarle productos con valor agregado, por la cercanía, por la complementación productiva. Entonces, la caída de Brasil y Argentina para Uruguay es un problema no tanto para la soja, no tanto para la carne, no tanto para el arroz, que si bien se exportan a Brasil tienen otros destinos, para las autopartes, para los juguetes, para las bicicletas, o sea, productos que en pequeños nichos se exportan a Argentina y Brasil, ¿no? Entonces es un problema. Por eso supongo que le están dando... Y, quiéralo o no, nosotros tenemos campaña electoral el año que viene. Nosotros, los de izquierda, vamos a decir, si no gana el Frente, miren lo que va a pasar. Y ellos van a decir, miren lo que fue el PT, ¿no? O Cristina, digamos, ¿no? O sea, la campaña electoral va a estar muy centrada en la región. Sea para reivindicar la vieja región, sea para decir, miren lo que están haciendo Bolsonaro y Macri, ¿no? Na Argentina e no Brasil tem uma batalha contra da mídia, da tecnologia aqui dentro, tipo WhatsApp, jornais, internet, TV, contra os sindicatos, que é impressionante. E no Uruguay no existe nada disso. No, más aún. Los partidos de oposición dicen que este gobierno del Frente es muy pro sindicatos y que ellos van a ser equilibrados, infiel de la balanza, ¿no?
Siempre hay algún radical, porque ellos también hacen su juego, ¿no? Pero siempre hay algún radical, se llama Novik acá, que habla mal de los sindicatos, que dice que el presidente del PCNT es un corrupto, pero siempre tienen que tener a alguien que haga ese juego. Pero los candidatos que tienen posibilidades son muy cautelosos para hablar de movimiento sindical, porque la gente reconoce bastante, o sea, claro, ahora ya pasaron 14 años y van a votar muchos que no conocieron antes del 2005, ¿no? Pero para los que vivieron la etapa de los 90, un trabajador de la vestimenta, un trabajador del rural, un trabajador doméstico, un trabajador de la industria manufacturera, un trabajador de la salud privada, un trabajador del Estado, saben lo que era la situación. Entonces, Claro. No hay acá. No, acá hay sí campaña, obviamente, ¿no? O sea, pero juegan mucho. Con el gobierno sí. El gobierno son duros y además tratan de aprovechar que en este tercer gobierno tampoco hay mucho para mostrar para pegar, ¿no? En mi caso, en los 5 años que yo estuve, hacías una cosa buena en salud, jamás salía en un medio, ¿no? Se moría una persona en un hospital de por no sé dónde, salía en el medio, ¿no? Claro. Pero bueno, esas son las reglas de juego, pero no del nivel de Argentina y Brasil. Creo yo que no. Daniele, io ti agradeço pela testimonianza. Acho bem legal. Se tu parar aqui e